Hola, nosotras somos Martina Berrío y Millari Sangüesa y en este video hablaremos sobre el libro Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel nació en Santiago el 21 de noviembre de 1952, hijo del panadero Pedro Mardones Paredes y de Violeta Elena Lemebel. Estudió en el Liceo Industrial de Hombres de la Legua, donde se enseñaba forja de metal y mueblería. Su último año de enseñanza media lo acabó en el Liceo Manuel Barros Boroño. En la década de 1970, Lemebel ingresó a la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor de artes plásticas. Su acercamiento a la literatura fue a comienzos de los años 80, integrándose a un taller literario donde comenzó a escribir cuentos. En estos talleres conoció a las escritoras y feministas de izquierda y a Barros Raquel Olea, Diamela Elid y Nelly Richard, entre otras, quienes lo acercaron a organismos culturales alternativos opositoras a la dictadura y a las entidades académicas oficiales. En 1986 publicó 7 de sus relatos en la antología Incontables. En 1987, junto a Francisco Casas, fundaron el dúo artístico Las Yeguas del Apocalipsis, cuyo nombre alude a los jinetes del Apocalipsis del Nuevo Testamento. La primera intervención de Las Yeguas del Apocalipsis se llevó a cabo en La Chascona, antigua residencia de Pablo Neruda. En 1994, Lemebel participó en el Festival Stonewall de Nueva York. En 1995, Lemebel publicó su primer libro titulado La esquina es mi corazón. Al año siguiente, creó el programa Cancionero para la Radio Tierra, en donde leía crónicas ambientadas con sonidos y acompañadas de música incidental, y publicó Loco Afán, Crónicas de Sidario, su segundo libro de crónicas. En 2001 publicó su primera novela, Tengo miedo torero. En 2003 continuó con su trabajo como cronista, publicando su antología de crónicas Zanjón de la Aguada. En 2008 apareció su sexto libro de crónicas, Serenata Cafiola. En 2011 se le diagnosticó cáncer de laringe y al año siguiente se operó, perdiendo desde entonces parte de su voz. El 4 de septiembre de 2013 fue galardonado con el Premio José Donoso. En 2014 fue nominado al Premio Altazor de Ensayo y Escrituras de la Memoria, por Poco Hombre y al Premio Nacional de Literatura. Murió el 23 de enero de 2015 en Providencia, Santiago. Su trabajo se caracteriza por el uso de la provocación como herramienta para la denuncia política y social. La Loca, un homosexual con más de 40 años que usa placa dental, apacible y sensible de carácter. Manifiesta una indiferencia al mundo político más allá de su simple interés por realizar trabajos de bordados esposas de coroneles y generales, hasta que conoce a Carlos y su preocupación e intranquilidad se fijan en los movimientos que realiza su amado, entrampado en su romanticismo y preocupación por lo que ve a su alrededor, tal como las injusticias y violaciones a los derechos humanos. Carlos, un joven universitario educado, respetuoso en los años de dictadura, se presenta como un apasionado por la ideología comunista, un soñador por un nuevo tiempo para Chile, místico a ratos, se define como indiferente a la condición homosexual, pero vivaz para aprovechar los beneficios de la loca al darse cuenta que ésta manifiesta ciertos intereses en él sin percatarse que con el paso del tiempo se involucrará sentimentalmente y efectivamente haciendo la parte sin querer de los planes del frente. Pinochet, dictador autoritario, constantemente lo persigue su conciencia a través de sus pesadillas narradas ficticiamente. Lucía, esposa del dictador, se muestra como obsesiva, revista, racista y manipuladora de las situaciones. La Rana, un homosexual que ocupa el lugar de figura materna, siendo vital en la vida de la loca y demostrando hasta el final una preocupación al pedirle a Carlos que no le haga daño. Lupe y Fabiola, homosexuales que viven con la Rana. Laura, amiga de Carlos. La novela transcurre principalmente en Santiago de Chile durante el segundo semestre de 1986, en plena época de dictadura del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y también se presentan lugares cercanos a la capital, tales como el Cajón del Maipo, la comuna de Recoleta, Pirque, Viña del Mar y Valparaíso.
Tengo miedo torero es la novela en la que Pedro Lemebel entreteje la historia de amor de la loca del Frente y Carlos con la historia de Augusto Pinochet y Lucy. Ambas historias se sitúan temporalmente en el año 1986, año del atentado a Pinochet, urdido desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Santiago de Chile. La historia comienza con la loca del Frente que alquila una casa vieja en un barrio popular de Santiago. Conoce a un joven estudiante universitario llamado Carlos, el cual le pide que le preste un cuarto para guardar supuestos libros de estudio, del cual la loca se enamora. Él le explica que usará la casa en algunas ocasiones para estudiar con sus amigos y esta acepta. El cuarto está adornado con diversos trabajos de bordados que su vieja amiga la rana le enseñó. Carlos pertenece al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y para poder llegar a las cercanías del recinto en el Cajón del Maipo, la invita a un día de campo para pasar desapercibidos como pololos. Lo que pretendía Carlos era observar la ruta transitada por el dictador y la primera dama. Ambos observan a estos personajes que a la distancia parecen jóvenes enamorados en el campo. En el transcurso de la historia, la loca del Frente se dedica a contar la historia de vida a Carlos. Paralelamente, se aparecía la vida íntima del general Pinochet, que se sabe que es odiado por la gente, inducido por su mujer que habla y manipula sin parar. Mientras la loca aborda para las esposas de los generales, Carlos planea el atentado contra el dictador. Esta sabe que él no estudia y lo que guarda no son libros de estudio, y escucha la única radio clandestina que da manifiestos sobre este grupo rebelde. Se aproxima la fecha de cumpleaños de Carlos y la loca decide celebrarle como lo hacen en Cuba. Al cabo de un par de horas, ambos pasados de copas confiesan secretos privados y tienen un encuentro homosexual del cual este no se da cuenta. Luego de esto, Carlos desaparece por 3 días mientras Pinochet decide pasar el fin de semana sin su esposa en el Cajón del Maipo. Luego de una conversación con Carlos sobre su identidad, este la lleva a devolver el tocadiscos de la rana, la cual le recomienda que no ilusione a la loca enamorada. Cuando el general decide regresar a Santiago, por la cuesta lo emboscan los del Frente Patriótico con balazos y bombas, siendo salvados a duras penas por el chofer. Mientras esto ocurría, la loca había decidido pasear por el centro, donde escuchó lo que comentaba la gente del atentado. Inmediatamente se preocupó por Carlos, pero se calmó al saber que todos salieron ilesos. Luego de unos días no supo nada de Carlos hasta que recibió una llamada de Laura, la amiga de él, pidiendo que se juntaran en 1 hora, ya que necesitaba hablar urgentemente con ella. Cuando se juntaron, Laura le dijo que debía huir rápidamente de Santiago, llevándola a Viña del Mar y dándole instrucciones para que se encontrara con Carlos. Al juntarse, estos pasan la tarde en Laguna Verde haciendo un picnic improvisado, donde este le da dinero para la estadía por algunos meses. Por otra parte, el general y su señora también habían ido a Viña del Mar, pero ellos ubicados en Cerro Castillo. Mientras llega la hora de irse de la playa, la loca le decía a Carlos que mirara Valparaíso de noche lleno de luces. En este momento, él le invita a ir a Cuba al otro día con él, ya que todos los que participaron del atentado se marcharían a otros países, pero ella le dice que no juegue con ella. Lo que no pasó ahí no pasaría en ninguna otra parte. Le rechaza la invitación, se sube al taxi y se va cantando ya que el auto no tenía radio. Nosotras opinamos que Tengo miedo torero es un libro que a pesar de entretener, nos muestra la realidad que se vivió en el periodo de dictadura desde 2 historias diferentes. Una de una pareja homosexual y la otra que trata del mismísimo Pinochet y su esposa, ambas parejas de ideologías muy distintas. Consideramos que es un libro el cual sí recomendaríamos, ya que se puede entender un poco más el proceso que se vivió en los años de dictadura y el año en el que fue el atentado contra Pinochet. Con la novela aprendimos que no solamente se puede aprender de historia en las clases, sino también con libros de literatura, y nos ayudó a entender más de la época de dictadura desde 2 perspectivas diferentes. No nos gustó hacer la evaluación en formato de video, ya que es más tedioso y toma mucho más tiempo y esfuerzo que una prueba, que al final da el mismo resultado que sería la nota, y para hacer el video no necesariamente necesitas leer el libro a diferencia de la prueba.